Bienvenidos, esto es Chili TV. Hoy vamos a hablar de un animal que para muchos es exótico, para algunos asqueroso, para otros adorable y para otros tantos de un valor incalculable. Un animal 100% mexicano y orgullo nacional, el Avistomma mexicanum, o mejor conocido como ajolote. Entre la extraordinaria fauna mexicana, existe una criatura superdotada, que aún para la ciencia representa un gran misterio, el ajolote mexicano, también conocido como el pez caminante. Una asombrosa especie de una rara apariencia física, poseedora de facultades extraordinarias. Ha atraído el interés de los investigadores, ya que posee capacidades que aún son un misterio por resolver, ya que puede regenerar miembros perdidos, como el retinal, tejidos lesionados, incluso parte del cerebro y corazón. Son capaces de regenerarlos en cuestión de semanas, con todos sus huesos, músculos y nervios, en los lugares apropiados, sin dejar cicatrices. Aún más fascinante, dicen los investigadores que es la habilidad para reparar su médula espinal, cuando ésta sufre una lesión y logra que funcione como si no hubiera sufrido daño alguno. Por la relativa facilidad con que se puede reproducir y alcanzar su madurez sexual sin cambiar su forma larvaria. Desde hace unos 150 años, a este anfibio los científicos lo han estado cultivando en laboratorios e intentando descubrir los secretos de sus extraordinarios procesos biológicos y sus potenciales aplicaciones en la medicina humana. En la mitología azteca, su nombre proviene de la advocación acuática del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, monstruoso a causa del nacimiento gemelar. Xolotl se encuentra asociado a la idea del movimiento y de la vida. De acuerdo con la leyenda del quinto sol, la dualidad se manifiesta en las transformaciones a las que recurre para evitar el sacrificio. Fray Bernardino de Sahagún cuenta que Xolotl rehusaba la muerte, huyendo cuando vio llegar al verdugo y ocultándose en las milpas. Se convirtió en una planta de maíz de 2 cañas. Al ser descubierto, echó a correr otra vez y se escondió en un magueyal, donde tomó la forma de una penca doble. Una vez más lo halló el verdugo y escapó de nuevo, introduciéndose al agua, donde se transformó en un pez llamado axolotl. Esta es su última metamorfosis. Finalmente, el verdugo lo atrapó y le dio muerte. Xolotl es un dios que le tiene miedo a la muerte, que no la acepta y quiere escapar de ella mediante sus poderes de transformación. La palabra axolote proviene del náhuatl, que significa atl, agua, y xolotl, monstruo, es decir, monstruo acuático, originario y endémico de los lagos del Valle de México, y que sobrevive en el lago de Xochimilco. Conserva características milenarias de las salamandras, pero es más cercano a las ranas y sapos. Los aztecas llegaron a documentar acerca de este en varios códices, entre los que se encuentra el florentino. Desde antes de la colonia hasta la actualidad, el ajolote ha sido un alimento muy apreciado por su sabor, que preparaban en tamales, sopas y guisados, y por sus propiedades en la medicina tradicional, jarabes, pomadas o infusiones contra padecimientos respiratorios. Por sus tantas virtudes propiciaron que cayera en peligro de extinción. El ajolote en su hábitat natural no ha podido liberarse de las aves de presa como las garzas, que lo engullen, y menos aún de su principal depredador, el humano, que al ajolote asado lo consideran un manjar en México. Además a la introducción al lago de Xochimilco y sus canales, grandes peces que amenazan su sobrevivencia, pues la mayoría ignora que es necesaria la repoblación del ajolote, lo mismo que frenar la degradación de su hábitat lacustre, por lo que se sigue capturando por tradición, e incluso los acuarios comerciales lo ofrecen clandestinamente, como especie rara. A sabiendas de que la norma oficial mexicana 059-2010, Semarnat, le confiere protección especial al listarla como especie amenazada. Entre los esfuerzos emprendidos para rescatar al ajolote, destacan el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, iniciado en 1989, del que es parte el proyecto Conservación del Ajolote, Avistomma mexicanum, mediante su cultivo y siembra en el Parque Ecológico de Xochimilco, auspiciado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y desarrollado por el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco AC, que busca preservar
y hacer una explotación racional de la especie. El ajolote mexicano tiene el genoma más grande que se ha secuenciado hasta ahora, 10 veces más grande que el genoma humano, el cual posee 3.200 millones de pares de bases de ADN. Este anfibio tiene 32.000 millones de pares de base de ADN. Las extraordinarias virtudes ha propiciado que se le encuentre en acuarios y laboratorios del todo el mundo, y que se hayan realizado miles de estudios en importantes campos de la ciencia, como la biología celular, anatomía, genética y evolución, entre otras, ya que este es una poderosa herramienta para estudiar las bases moleculares de la regeneración de extremidades y otras formas de regeneración, por ejemplo, en la reparación de lesiones cerebrales o de médula espinal, la prevención de cicatrices cardíacas e incluso el cáncer. A principios del 2018, la doctora Eli Tanaka, del Instituto de Investigación de Patología Molecular de Viena, y su equipo, fueron quienes lograron decodificar el mapa genético de este anfibio, ya que lograron cultivar en su laboratorio una de las poblaciones más grandes de ajolotes. Desarrollaron avanzadas herramientas moleculares para el ajolote, que revelaron la secuencia de codificación de proteínas en el genoma del animal. Así, los científicos lograron identificar las células encargadas de reiniciar el proceso de regeneración y descubrir las vías moleculares que controlan esos procesos. Pero para entender detalladamente cómo funciona la regeneración y por qué este es un proceso tan limitado en la mayoría de las especies, los investigadores necesitaban tener acceso a los datos genómicos del anfibio para poder estudiar su evolución y regulación de genes. Ahora tenemos el mapa genético en nuestras manos, para investigar cómo unas estructuras tan complicadas como las de las extremidades pueden regenerarse, afirma Sergei Novosilov, coautor del estudio. Este es un momento decisivo para la comunidad de científicos que trabajamos con el ajolote, un verdadero hito en una aventura de investigación que comenzó hace más de 150 años. El genoma completo del ajolote, el mayor que ha sido decodificado hasta ahora, fue secuenciado con la colaboración de investigadores, utilizando nuevos sistemas de software desarrollados específicamente para el estudio. La primera referencia científica del ajolote aparece en un libro de historia natural de 1615. A partir de entonces, se hicieron numerosas publicaciones sobre este animal. Su nombre científico le fue dado 200 años después. Los extraños animales impresionaron de gran manera a Alexander von Humboldt, quien de México se llevó 2 ejemplares a París y se los entregó al naturista Georges Cuvier para que los estudiase. Este describió con sorpresa la presencia y la persistencia de las branquias externas, a los lados de la cabeza, y destacó su parecido anatómico con la salamandra. Cuvier, fiel a la lógica de la anatomía comparada, concluyó que el ajolote no era más que la larva de una gran salamandra. No obstante, años después, en su célebre clasificación del reino animal, se vio obligado a clasificarlo como un perennibranquio. En 1863, durante la intervención francesa, se enviaron varios ajolotes a París. Allí se reprodujeron, y sus crías sufrieron lo que a los estudiosos franceses pareció una extraña metamorfosis. Perdieron el peine o pliegues de la parte superior de la espalda, y las branquias. Se llenaron de manchas blancas y se les desarrollaron pulmones. Sin embargo, sus padres jamás sufrieron metamorfosis. El nuevo animal, parecido a la salamandra, resultó ser un pariente del Avistoma trigum mexicanum, Batracio aurodelo, que vive como ajolote en los lagos de las altiplanicies de México. El reconocido biólogo francés Jean Rostand comparó la neotenia del ajolote con la del hombre, cuyo paso de la forma prehumana a la humana era para Rostand un proceso de atraso evolutivo. El ajolote puede alcanzar hasta 17 años de edad. Puede ser bastante grande y alcanzar longitudes de hasta 30 centímetros, aunque su tamaño promedio es de 15 centímetros. Su cuerpo es gelatinoso, posee ojos redondos sin párpados y una boca grande de apariencia sonriente. Incluso desarrolla pulmones. Aunque posee 4 patas que le permiten caminar, parece haber olvidado su aptitud de desplazarse por tierra, pues solo sube a la superficie del lago para respirar y enseguida se sumerge. Además de una cola con forma de aleta que le sirve para nadar, que conserva tras la metamorfosis. A esta condición, que se conoce como neotenia,
significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi la totalidad de su cuerpo, y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza, en forma de plumas. Posee asombrosas formas de respirar. Con sus branquias de su cabeza, cuando el agua entra por la boca, escapa por esas ramificaciones. Con este proceso, el ajolote puede ceder oxígeno a la sangre. A lo que nosotros llamamos respiración, en el ajolote se usa el término intercambio de gases, algo que también realiza a través de la piel y los pulmones. Posee un tipo de pulmón muy sencillo, no como en las aves y mamíferos, donde este es más complicado. Está dividido en millones de pequeños sacos, llamados alvéolos, que se encuentran profusamente irrigados por vasos capilares en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En el aspecto celular, la respiración presenta las mismas características en todos los seres vivos, sean plantas o animales. Este proceso es realizado en el citoplasma y en las mitocondrias de la célula y consiste en la oxidación de glucosa, con la finalidad de producir sustancias más sencillas, como dióxido de carbono e hidrógeno. El hidrógeno se une al oxígeno absorbido en el sistema respiratorio. En la reacción, también se produce energía. Los ajolotes silvestres suelen ser verdes, pardo, negro o marrón moteado. Estos tonos oscuros les sirven de camuflaje para protegerse, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes criados en cautividad. Blanco, leucístico, de color rosado y sus ojos son negros normalmente. Albino, blanco. Su cuerpo es de color blanco, al igual que sus ojos. Albino, dorado. Es parecido a la variación albina, pero con un tono dorado. Permanece casi inactivo en el lecho del lago durante el día. Al anochecer, sale de su letargo y va en busca de alimento. Tienen dientes muy rudimentarios, que solo están ideados para agarrar el alimento, y no para desgarrarlo o masticarlo. Por esto, su alimento es generalmente tragado entero. Abre su boca de repente y absorbe agua junto con el alimento, o lo que tenga alrededor. Se alimenta de moluscos, gusanos, larvas, crustáceos y uno que otro pez. Un dato interesante, el ajolote tiene tendencia a satisfacer su apetito con otros ajolotes. Entre los 12 y 18 meses de edad, el ajolote alcanza la madurez sexual y por lo tanto, están listos para reproducirse. Cuando las hembras están listas, el macho inicia el cortejo al empujar la cola en la cloaca de la hembra y ambos empiezan a moverse en círculos. Posteriormente el macho deposita en las rocas a los espermatóforos, que semejan paquetes blancos con forma de cono que contiene el esperma. Es entonces cuando la hembra recoge los espermatóforos en su cloaca y de esta manera fertilizan sus huevos. 24 horas después, la hembra pone entre las rocas y plantas aproximadamente de 100 a 300 huevos fertilizados, que recubrirá con gelatina de plantas o rocas acuáticas, que tardarán en eclosionar de 10 a 14 días, y comenzarán su vida en solitario. Este curioso cortejo se realiza una vez al año, normalmente de marzo a junio. Se comunican entre sí mediante señales químicas y visuales, pero esto ocurre mayormente durante el periodo de apareamiento. Otra forma de comunicarse se da por medio de las feromonas, también en la etapa reproductiva. Son capaces de identificar campos eléctricos y capturar a sus presas gracias a ello, y a su facilidad de detectar las señales químicas. Algunos problemas que enfrentan los ajolotes son las malformaciones derivadas de problemas genéticos. Quizás sean los problemas más frecuentes. Contra ellos no hay lucha posible. Lamentablemente, estas suelen manifestarse en el deforme crecimiento de las branquias externas, lo que impedirá que el animal capte todo el oxígeno que necesita para desarrollarse con normalidad. Fácilmente le provocará la muerte. Otro de ellos es el estrés. En el cuerpo del ajolote pueden aparecer algunos bultos, lo cual es normal, pero si estos comienzan a crecer en tamaño o en número, es una señal de que el animal está enfermo. Este problema de estrés surge en acuarios pequeños. Ruidos constantes o molestos, golpes a la pecera, rayos del sol incidiendo directamente, etc.
La única solución a este problema es cambiar al ajolote a un acuario de mayor capacidad, pero probablemente ya se haya estresado, reduciendo su expectativa de vida. Su distribución se limita únicamente a la zona central de la República Mexicana. Su hábitat son los lagos cercanos a la Ciudad de México, y en especial el lago de Xochimilco, puesto que la mayor parte de los lagos centrales ya no existen, aunque puede haber algunos cientos de individuos en la naturaleza, como en Chignahuapan, en el estado de Puebla. En consecuencia, su distribución se ha visto considerablemente disminuida. El ajolote gusta de vivir en las profundidades de las frescas aguas y entre la flora que ahí existe, a una temperatura que oscila rara vez superior a los 20 grados centígrados. También ha sido inspiración para varios escritores. El novelista argentino Julio Cortázar hizo un cuento sobre el ajolote. Hace referencia a un hombre que llegó a identificarse poderosamente con estas criaturas, después de verlas en un jardín botánico parisino. La historia comienza con una frase memorable. Hubo un tiempo en que pensé mucho en los ajolotes. Fui a verlos en el acuario del Jardín de Esplantes y me quedé durante horas observándolos, observando su inmovilidad, sus débiles movimientos. Ahora soy un ajolote. El ajolote mexicano nos encanta por su tierna y sonriente apariencia. Cuidemos del medio ambiente y ayudemos a conservar este grandioso ejemplar. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.